Bienvenidas y bienvenidos a Vivencias Bien Vividas, tercera temporada. Aquí reconocemos a las personas que sin ser famosas han aportado algo a la sociedad desde su trinchera. Te invito a que te suscribas a mi canal, @yodesa, que le des like a este episodio y lo compartas para que cada vez más personas puedan conocer estas vivencias bien vividas. Hoy entrevisto a Eusebio Martínez. Él desde niño soñó con ser jugador de fútbol profesional y lo logró. Pero yo creo que su gran labor en realidad ha sido el formar a nuevas generaciones como futbolistas. Él ha trabajado con más de 20 generaciones de chicos que sueñan con el fútbol, que sueñan con ser jugadores profesionales y que él, a través de sus enseñanzas, no solo los forma como jugadores, sino también como personas. Vamos con él. Estimado Eusebio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti, Yolanda. Es un placer estar contigo y con tu audiencia. Bueno, pues si me permites te voy a presentar. Eusebio Martínez Alejandre, nacido en Naucalpan de Juárez, Estado de México, es licenciado en Actividad Física y Deporte y director técnico profesional avalado por la Federación Mexicana de Fútbol. Durante 18 años fue futbolista profesional, defendiendo los colores de equipos como Puebla, FC, con el que se coronó campeón en 1982, además de participar en giras internacionales por España. Tras su etapa como jugador, ha dedicado gran parte de su vida a formar nuevas generaciones como entrenador, preparador físico y docente de la Universidad Autónoma de Baja California, donde durante más de 25 años impartió la materia de fútbol asociación a 20 generaciones de estudiantes. Bajo su dirección, equipos universitarios obtuvieron importantes triunfos nacionales e internacionales y varios de sus alumnos llegaron a convertirse en campeones de la primera división e incluso seleccionados nacionales. Hoy ya jubilado, continúa haciendo lo que más le apasiona: acompañar y formar jóvenes futbolistas, demostrando que el verdadero legado de un maestro no se mide solo por los títulos obtenidos, sino por las vidas que inspira. Ay, pues qué interesante, Eusebio. Y además, ¿sabes qué? Pues ahorita, hace poquito terminó el Mundial. Entonces, como que hay una futbolmanía, ¿verdad? Todo el mundo estaba al pendiente de los juegos de fútbol. Y además hoy los futbolistas realmente se han convertido hasta en ejemplos para la juventud, ¿no? Son muy famosos, es aspiracional ser jugador de fútbol hoy en día. Pero hace algunos ayeres, cuando tú eras niño, pues a lo mejor no era tan famoso ni tan visto en televisión, ni tenía tanta, ni ganaban tanto dinero como ahora. Pero a mí me gustaría empezar desde ahí. ¿Cómo es que ese niño, Eusebio, se acerca al fútbol? ¿Cómo es que sueña con ser jugador profesional? Fíjate, Yolanda, que desde la niñez, que recuerdo yo, teníamos como 6 años y nuestra única diversión era el fútbol. Siempre jugábamos desde la tarde hasta la noche y añorábamos, ¿no? El ser futbolistas profesionales desde chico. Yo le iba a un equipo en aquella época que era el Toluca. Y después de tanto soñar, de tanto estar emprendiendo lo del fútbol, mis ídolos eran Ángel Ramos, Héctor Hugo Eugui, Ítalo Estupiñán, y tuve varias anécdotas con ellos, porque en 1972 nuestra colonia fue a un mitin a Toluca, y en vez de irnos al mitin fuimos a ver el entrenamiento del Toluca, y ahí encontramos
a los jugadores entrenando. Y nosotros nos daban un lunch con Boeing, naranja y torta. Yo me acerqué y le dije a Héctor Hugo que si no quería un Boeing. Y me dijo que no, que tomaba agua. Entonces eso me dejó muy marcado, ¿no? Y ya después, en la época de los 12 años de la niñez, fuimos a ver a entrenar a Cruz Azul y también tuve una anécdota con Cesario Victorino. Cesario Victorino era un jugador de Cruz Azul y fuimos a verlos entrenar y no nos dejaron entrar al Inca allá por Chapultepec, en Mariano Escobedo, pero ellos iban pasando ahí por el corredor y me dicen mis amigos, me decían, Chico, ahí viene Cesario. Y le grito a Cesario que si no nos daba su autógrafo y se acercó y no lo dio. Entonces, todas esas vivencias que tuve en la infancia, después las tuve como compañeros de ellos. Fíjate que en 1982 llegó a Puebla Ítalo Estupiñán y Ángel Ramos, y yo les dije que ellos eran mis ídolos. Se me quedaron mirando, y Ítalo me dice, entonces, usted era mi hincha, ahora somos compañeros. Le digo, así, somos compañeros y tú eras mi ídolo desde chico. Entonces, desde esa época que me gustaba el fútbol, me fui a probar a un equipo que se llama Nuevo Necaxa a los 16 años. Había como unos 600 jugadores probándose y dentro de esos 600 me escogieron a mí y jugué un partido contra las fuerzas básicas, que en ese tiempo eran jugadores de 17, 18 años hasta 20, yo tenía 16. Y al final de la misma selección, me escogieron a mí y empecé a jugar al fútbol en más o menos, no al nivel profesional, pero sí a nivel fuerza básica. Pero a los 3 meses ya estaba jugando yo en el Estadio Azteca, porque era mucha mi ambición y mi hambre que la verdad le echaba muchas ganas para estar ahí. Y al jugar en el Estadio Azteca con un estadio semivacío, ya después se llenó porque era el preliminar de Atlante contra Guadalajara. Sentí mucha emoción y dije, pues si Dios me puso aquí, pues vamos a seguirle. Y el camino me dio oportunidad a jugar 18 años a nivel profesional. Qué interesante entonces, Eusebio. Desde niño ya estabas predestinado, o sea, a ti es lo que más te gustó. Pero, pero platícame, me quiero regresar un poquito más a esa etapa de niñez. Me dices que, bueno, pues tu equipo era el Toluca, obvio eras del Estado de México, ¿verdad? Pero ¿cómo es que empiezas en el fútbol? O sea, ¿a tu papá le gustaba? Además de que jugaban en la calle, ¿cómo es de que empiezas a ya soñar con ser jugador? Te decía que desde chico nosotros teníamos un campo ahí cerca de la casa y siempre íbamos a jugar. Y como éramos más o menos muy vagos para andar en la calle, pues todo el tiempo nos la pasábamos jugando. Y llegó un momento en que un compañero ya grande, más o menos como de unos 26 años, nos dijo a tres jugadores, a tres compañeros míos, ustedes juegan bien, ¿por qué no se van a probar? Pueden irse a probar y a ver si hay una oportunidad. Y sí, nos fuimos a probar y te decía que había como 600 jugadores. Entonces, eso me dio oportunidad. Aparte de la confianza que me dio esta persona, yo dije, bueno, pues no pierdo nada. Y ahora, pues soy de las personas que guían y orientan a los jugadores que quieren ser profesionales. ¿Y tus papás qué te decían? Fíjate que no, no tuve la oportunidad de estar con mi papá. A mí me criaron mis abuelitos, Vicente Alejandre y Susana Ávila. Y mi abuelito siempre me apoyaba, ¿no? Yo iba a entrenar a Cuapa, de Naucalpan a Cuapa hacía 2 horas, allá por Calzada del Hueso. Entonces yo agarraba mi camión y me iba a Tacuba, de Tacuba me iba a Tasqueña y de Tasqueña me iba a Cuapa.
en los Delfines. Y igual eran 2 horas y de regreso otras 2 horas. Entonces, ese recorrido lo hice durante 3, 4 años. Entonces, ya para 1980-81, yo ya estaba jugando en segunda división y el señor que me debutó en segunda división me dijo, Chevo, ¿te quieres ir a probar al Puebla? Y le dije, claro que sí, Puebla es primera división. Y el martes era la prueba en Puebla y le pido permiso al entrenador, que era Jesús Prado, y le digo, Chucho, ¿me puedes dar permiso de irme a probar al Puebla? Y me dice, Chevo, vamos a jugar contra la selección mexicana el martes en el centro de capacitación. Mejor ve otro día. Entonces me puso entre la espada y la pared Mm. y yo dije, bueno, oportunidad va a haber pocas. Entonces, la verdad no le hice caso al entrenador y me fui a probar a Puebla y me dijo el señor que me llevó, señor Miguel Marín, Chevo, tienes 45 minutos para convencer al señor Dino Sani, era un entrenador brasileño. Entonces, yo no pensé en los 45 minutos, yo pensé en toda mi trayectoria, en toda mi vida, toda mi ilusión, todo mi sueño, y dije, pues tengo 45 minutos, si juego como juego en mi barrio, que normalmente yo me sentía como pez en el agua en el barrio, yo siento que me quedo. Y Ujú. pasaron los 45 minutos y me dijo el señor Sani, Chevo, te quedas, convenciste al entrenador. Ya cuando llegué a la Casa Club, porque me dieron Casa Club para estar ahí pues un día, agarré y me puse a llorar y pensé en mi abuelo, pensé en mi abuela y pensé en todo el mundo, ¿no? Dije, pues mi ilusión era jugar en primera división y ya estoy aquí. Entonces eso fue muy importante para mí, el haberme quedado en primera división. ¿Y cómo le hiciste para compaginar con los estudios? Porque estudiaste licenciado en educación física, ¿no? Sí, Yolanda, lo que pasa que la preparatoria, mm, hasta la preparatoria empecé a dejarla. Y cuando llegué a la universidad, yo tenía la preparatoria, era entrenador profesional y era director técnico. Entonces, cuando entro a la universidad, yo di clases porque yo tenía el título de entrenador profesional. Cuando salen las primeras generaciones de la escuela de deportes, me dicen a mí, Chevo, si quieres seguir dando clases, tienes que estudiar la licenciatura. Entonces decidí estudiar la licenciatura para seguir dando clases. Mm. Yo estudié la licenciatura a los 48 años. Ah, ok. El entrenador estudié en 1990, que tenía yo 30 años. Del 90 al 92 estudié de entrenador profesional. Wow, wow. Bueno, también sé que te casaste muy joven, ¿no? Sí, me casé con mi esposa Mireya Vilés. Ella tenía 15, 16 años cuando tuvimos a nuestra primera hija. Yo tenía 17, 19 años casi. Le llevo 2 años y medio. Wow, wow. No, hombre, pues qué barbaridad, súper jovencitos los dos. Y cómo, fíjate, a pesar, y bueno, no a pesar que en el mal sentido, ¿no? Sino teniendo esas responsabilidades como padre, pues seguiste luchando y seguiste en tu camino, ¿no? A final de cuentas, cumpliendo tu sueño. Sí, además, mi esposa siempre me apoyó en todo, ¿no? Y donde quiera que iba a jugar, me llevaba a mi esposa y me llevaba a mis hijos. Solamente no me los llevé a San Luis, Ujú. porque nada más firmé un año. Pero vivimos en Oaxaca, vivimos en Orizaba, en Tijuana, vivimos 2 veces en Oaxaca, una etapa en el 85, 87 y 90, 92, y nos fue muy bien porque al final de cuentas eso nos dio un lazo muy importante porque mi esposa siempre me apoyó para darle educación a mis hijos. Ella es muy importante para mí porque siempre estuvo al pendiente de mis hijos. Ya ves que dice, eh,
que la esposa no trabaja, y la esposa que trabaja en casa es la que más hay que valorar, porque es un trabajo muy estonante. Claro, claro, ¿no? Y además tan jovencita, ¿no? Tan jovencita y ya con esa responsabilidad de hijos. Sí, ahora mi hija, la grande, tiene una hija de 24 años y ya mi esposa a los 24 años ya tenía dos, ya Válgame. tenía dos. Pero tienes una nieta enorme, 24 años, qué bárbaro. No, 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 pues Sí, sí, se nota que estaban muy jóvenes cuando los tuvieron, ¿no? sí. Oye, qué interesante. Y platícame, ¿en qué equipos jugaste aparte del Puebla? Mi primer equipo fue el Nuevo Necaxa en segunda división, llegué a los 16 años Ujú. y jugué ahí hasta 1980, del 76 al 80. Ahí tuvimos un equipo muy bonito porque todos éramos como hermanos, todos luchábamos por ser campeones, todos luchábamos por ser grandes personas y al final lo logramos. Llegamos a una liguilla donde no llegamos a la final por un gol, pero todo ese equipo, todo ese grupo, todavía tenemos lo seguimos manteniendo a través de un WhatsApp que Muy siempre nos damos los buenos días, las buenas noches, los feliz cumpleaños y la verdad es un grupo muy unido y excelente como seres humanos. guau. ¿Y qué otros equipos? Jugué en Oaxaca, ahí jugué 3 años y luego dos, y ahí nació mi tercera hija, Estefane Martínez. Eh, Vivimos en un pueblo de Cimatlán Álvarez, que ahora es un pueblo mágico, y la verdad, la gente de Oaxaca es muy bonita, muy cariñosa, y vivimos muy a gusto, y nos trajimos una oaxaqueña para nuestra tierra de que es México y luego para Tijuana. Muy bien. ¿Y en Tijuana, con qué equipo jugaste? En 1987 me fui a Orizaba. Ah, En Orizaba, jugué ahí 6 meses y unos empresarios de Tijuana compraron a Orizaba y nos fuimos a Tijuana, nos venimos para Tijuana. Y aquí jugué 2 temporadas, llegamos a una final, disputamos la final contra León, la perdimos y también la gente nos recibió muy bien. Dicen que el que toma agua de la presa ya no se va y nosotros tomamos agua de la presa. Regresamos 2 años a Oaxaca otra vez porque en 1990 ya no pude jugar a nivel profesional y el presidente del Inter de Tijuana me ofreció ser entrenador de la tercera división y ahí dirigí 2 años a chamacos de 16, 17, 18 años ujú. en tercera división. Íbamos a jugar de Tijuana a Mazatlán, Culiacán, Navolato, Mochis y Guasave. Y la verdad, eran unos viajes muy largos porque siempre nos íbamos en camión, pero me encantó ser entrenador y aparte formé muchos jugadores que llegaron a jugar en primera A. No llegaron a jugar en primera nacional como los que salen en la tele, pero sí llegaron a jugar en primera A. Y eso también me enorgullece porque yo iba a los campos junto con mis hijos y mi esposa. Yo les decía, vamos a ver unos jugadores porque quiero invitarlos a la tercera división. Me iba a los campos y yo veía a los niños, a los jóvenes, y de ahí les decía, oye, te invito a entrenar con mi equipo, es una tercera división, tú tienes facultades como para estar a otro nivel. Y hay veces que sí los convencía y hay veces que no, pero los que convencía y que yo veía que jugaban bien, llegaron a jugar en tercera división. Y eso para mí era importante. Claro, claro, pues es que son los semilleros, ¿no? A final de cuentas. Sí, y le digo te digo, Yolanda, que el grupo que yo escogía, normalmente, yo siempre les he dicho, si tú trabajas y pagas el precio, puedes lograr tu propósito, puedes lograr tu sueño. Así es que ven a entrenar conmigo y vas a ver que
que podemos lograr muchas cosas sin hacemos lo correcto. Claro, claro. Oye, Eusebio, y en aquella época, en los ochentas, para ti, ¿quiénes eran pues, tus jugadores preferidos a nivel nacional o mundial? A nivel nacional, te digo que yo jugué con mis ídolos, que eran Ángel Ramos, Ítalo Estupiñán, Héctor Hugo y mi entrenador también fue Cesario Victorino. Ah, Jugué contra Hugo Sánchez en aquel entonces, él jugaba en Pumas, yo me enfrenté contra él, Pumas Puebla, me enfrenté contra él en España, contra el Atlético de Madrid. Cuando estábamos en España, fuimos a ver un partido de Atlético de Madrid contra la selección de Honduras y ahí estaba Hugo Sánchez. Después, él le gritó a un compañero mío y se acercó a nosotros, estuvo platicando con nosotros, pues, como sabía que éramos mexicanos, que éramos del Puebla, ahí estuvo platicando con nosotros. Hugo Sánchez era una persona muy profesional y te digo que cuando estábamos viendo el partido, todos los españoles le gritaban indio y nosotros nos dolía mucho que le gritaran así. Entonces, todo lo que dicen que los españoles le gritaban a Hugo, sí es cierto, porque yo lo viví. Pero al final de cuentas, pues era cosa de que Hugo Sánchez se los echara a la bolsa a través de su capacidad y a través de su trabajo, y fue uno de los jugadores más importantes que tuvo el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Entonces, mis respetos para Hugo. Después me lo encontré en Tijuana, jugamos Inter de Tijuana contra el Atlante y tengo una foto con él y mi hijo. Yo le comenté que si nos tomábamos una foto, le dije que yo jugué en el Puebla, que lo vi en España y que era yo jugador profesional. Y nos dio la foto y ahí tengo la foto de recuerdo y orgulloso mi niño porque mi niño tenía 12 años. no, pero además, qué orgullo tener una foto con Hugo Sánchez, porque como bien dices, ¿no? Yo creo que es uno de los mejores jugadores que ha tenido México, pero además es un súper ejemplo por lo que dices. En España no lo querían, lo insultaban, lo menospreciaban, y sin embargo, él sacó fuerza y se motivó para demostrar que era lo que fue, ¿no? Un superjugador, pero Claro, además alguien que rompió récords incluso en España. tuvo un pichichi con el Atlético de Madrid y 4 pichichis con el Real Madrid y metió 38 goles en una temporada con un solo pie. Y pues, la verdad, para hacer eso que hizo Hugo, era algo impresionante. Entonces, siempre vamos a hablar y a corresponder de acuerdo a lo que hizo cada persona, ¿no? Me preguntabas de jugadores, había jugadores muy buenos, Manolo Lapuente, que fue mi entrenador, Benito Pardo, Manuel Manso, extranjeros eran Gregos Lato, Juan José Muñante, Cándido, uno que fue mi compañero también en Puebla, José Martínez Pirri, jugador del Real Madrid y capitán de la selección española, fue mi compañero. Juan Manuel Asensi, también jugador del Barcelona y capitán de la selección de España. Grandes personas y la verdad, te quedas ahora sí que boca abierto porque eran unas personas tan importantes y unas estrellas que la verdad su humildad y su calidad humana te dejaba ahora sí que de sorpresa porque cuando fuimos a España, Pirri nos invitó a su casa y tenía una residencia, tenía canchas de tenis, alberca y todo, y tú decías, y tan humilde y tan sencillo que es, que mis respetos para ese tipo de personas. Claro, claro. Oye, y alguna vez tuviste oportunidad de ir a algún partido del Mundial, de los que fueron en 86 o en algún otro lugar? No, en el 86 estábamos en Oaxaca y estábamos en una pretemporada Mm. en una playa en Puerto Escondido, entonces el mundial lo veíamos por televisión. Ahí no cobraban como ahora, pero sí, no lo pude ver porque estuvimos
concentrados. Normalmente los equipos profesionales, cuando va a iniciar una temporada, hacen una pretemporada de trabajo físico, técnico, táctico. Entonces, pues nosotros estábamos en la playa haciendo ejercicio para prepararnos para la siguiente temporada. Ay, no, y pues la verdad es que fue un mundial también muy interesante, ¿no? Y con mucho ambiente, diferente al de ahora, porque esta vez se compartieron las sedes, pero en aquel entonces pues sí fue el Mundial de México, ¿no? ¿Y te acuerdas del Eh, 70? claro que sí, yo tenía 10 años y yo me acuerdo cuando iba a empezar el mundial que jugó México-Rusia, que empataron a cero, y luego toda la temporada que se aventó Brasil en 1970 ahí en el Jalisco, que ahora sí que eran jalisquillos, los hicimos nativos de Jalisco a la selección de Brasil, y la selección siempre quedó contenta y fascinada con el Mundial del 70 porque ahí lograron su campeonato. Claro, sí. Yo también era niña, un poquito más, y me encantaba la mascota. El Juanito creo que fue uno de los mascotas más bonitas que ha habido, ¿no? Juanito 70 con su sombrero Juanito y su 70, balón, sí, sí, Juanito 70 con su sombrero y su camiseta verde, ¿no? Y su short blanco, sí, y tocando el balón con su pie. ajá, sí, con un balón en su pie, sí, muy, muy lindo, porque ya el del 86 la mascota como que ya no me encantó, que era el Chile, ¿no? El Ajá, Pique, creo que se llamaba. el pique, sí. Sí, Y el Mundial del 86 estuvo bonito porque también la selección tenía un buen equipo, un buen grupo, pero al final de cuentas pues, nos quedamos otra vez en el camino por no meter a Hugo Sánchez. Ahora sí te voy a decir que no metieron a Hugo Sánchez y ahí nos perdimos el partido sí, contra Bulgaria. sí, caray. Oye, y en este mundial, ¿no te tocó conocer ahí a la selección de Irán que se alojó ahí en Tijuana? ¿O fueron Fíjate a que algún no, partido a Los Ángeles? no, no, yo no fui a ningún partido. Yo estuve aquí en Tijuana, siempre entrenando con jóvenes y la verdad, yo no iba a pagar un boleto por ir a ver un partido porque eso fue negocio, ¿no? De parte de la FIFA. Y aparte, ¿sabes qué? Tampoco pagué en Beach, pagué el dinero que pedían 400 pesos, después 700, 800 y hasta 1000. Pero no se me hizo justo que se valiera la FIFA de un campeonato mundial como si fuera un negocio, y fue un negocio para ellos. Sí, desafortunadamente muchos mexicanos no pudieron entrar al estadio porque los precios eran altísimos, ¿no? Sin embargo, pues de todo el ambiente que se hizo en las zonas ¿cómo le llamaban? FanFest y en todos estos lugares, pues realmente yo creo que hizo que México tuviera una alegría, ¿no? En ese sentido. Sí, porque era gratis y además se sentía en el mundial ahí en el FanFest, ¿no? Y había entre 100, 200,000 personas a veces. Entonces, cuando ganaba la selección, pues era alegría. Entonces, la gente también se agarraba de ahí para estar contento. Claro, claro, Eusebio. Oye, y regresando a tu carrera, regresando a tu profesión como entrenador, ¿cómo es que empiezas a ser entrenador? ¿Qué te motiva también para hacerlo? Primero que nada, en 1990 yo tenía 30 años y ya no me registró el equipo y yo ya no me podía cambiar de equipo hacia otra ciudad. Entonces me ofrecieron ser entrenador los directivos del Inter y yo le dije a mi esposa, le digo, mira, yo todavía puedo seguir jugando, pero no me quiere registrar el entrenador en el entrenador que estaba en ese tiempo. Ujú. Y yo había jugado casi todos los partidos la temporada anterior y había jugado la final. No sé qué pasó, no te voy a decir más hasta que le dije, bueno, hay dos opciones.
regresarnos a México o quedarnos aquí. Entonces, pues nosotros teníamos como 8 años fuera de México y opté mejor por quedarme a dirigir en tercera división. Después ya se dieron las cosas, dirigí en tercera y cuando fui a un curso de entrenador al centro de capacitación en México, pues yo siempre tenía la ilusión de volver a jugar profesional. Yo siempre corría, siempre estaba en buenas condiciones y un día en el centro de capacitación nos dijo el preparador físico, vamos a hacer mañana la prueba de Cooper, vénganse en short, con tenis, porque vamos a hacer un trabajo físico y el que quiera participar, adelante. Entonces, pues yo participé en la prueba de Cooper y quedé en segundo lugar. Yo tenía 30 años y quedé en segundo lugar y me vio un amigo de Oaxaca y me dijo, oye, Chevo, pues si tú andas bien físicamente, ¿por qué no te vas a probar a Oaxaca? Y hay mucha gente de tu edad y puedes volver a jugar. Entonces, le hablé al entrenador que estaba en ese tiempo y le dije que si me daba una oportunidad de probarme y me dijo que sí, que sin compromiso. Fui y a los 3 días me dijo que sí me quedaba. Entonces, nada más dirigí 2 años en tercera división, pero formé muchos jugadores. Y yo ya cuando me dijeron que me quedaba, le hablé a mi esposa, le dije que ya me había arreglado en Oaxaca, que nos íbamos a regresar. Pues, mi esposa también, como le gustaba también mucho el fútbol, pues, y además era me fascinaba a mí y volver a jugar era como volver a la vida, pues nos regresamos a Oaxaca. Y ahí en Oaxaca, este, quedamos campeones en 1992 y subimos a la segunda división. Estábamos en segunda B, subimos a la segunda A. Entonces, mi paso por la tercera división como entrenador, nada más fueron 2 años, pero esos chamacos que formé, hoy los veo y son grandes personas y algunos son hasta entrenadores profesionales. Wow, qué satisfacción, ¿verdad? Sí, no, la verdad, me he encontrado mucha gente en el camino y me dicen, Chevo, ¿no te acuerdas de mí? Y te estoy hablando, Yolanda, de 20 años, de 30 años, y hay veces que sí me acuerdo y luego les digo, pues recuérdame, no, pues yo era Alejandro Olvera, yo estuve contigo en 1994, eras mi entrenador de fuerzas básicas. Y yo digo, bueno, pues, dice, y estoy bien agradecido contigo porque una vez estábamos subiendo al Cerro Colorado, un cerro que está aquí en Tijuana, y me dice, Chevo, ya no aguanto. Y yo siempre trataba de motivarlo, le digo, mira, Alex, ya te falta menos de la mitad. Si ya no sigues, te vas a rendir, pero si sigues, te vas a sentir satisfecho por llegar a la cima. Y eso es lo más importante. No, no, no claudiques. Y ya cuando me lo volví a encontrar a él, se acordó de mí y me dijo eso, que, que todo lo que yo le había dicho lo había motivado para salir adelante. ¿Y qué crees? Que después tuve una oportunidad en la universidad con él, que teníamos que pagar un viaje a la ciudad Obregón Ujú. y andábamos pidiendo nosotros dinero para los gastos y que me dice un jugador mío, Chevo, yo conozco un amigo que se llama Alex Olvera y él nos puede ayudar con algo para la comida o para el hospedaje. Y le digo, pues sí, Alex Olvera fue mi jugador, yo lo tuve hace como 20 y tantos años. Dice, y ya le dijo que pues, él ya me conocía y nos apoyó con 8,000 pesos para la comida. Y ya de regreso, quedamos campeones en Ciudad Obregón. Y ya cuando le hablé para darle las gracias, me dice, Chevo, les voy a dar una camisa a los muchachos, pídeles su talla. Y ya les pedí la talla y luego me vuelve a hablar, no, 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 les pídeles talla para unos tenis. Y
y ya les pedí talla para los tenis, dice, a todos, a todos los jugadores, entrenadores y todo, y nos dio como 28 pares de tenis, Wow. nuevos del otro lado, y me dice, Chemo, se los voy a dar en una comida que les voy a hacer, y ya fuimos allá donde, en su empresa que tenía, y me dice, Chevo, todos me están preguntando que por qué hice esta fiesta, y por qué invité a tus jugadores y a toda la familia y todo. Esta fiesta es en reconocimiento de todo lo que me apoyaste. Ay, qué Oh, bonito. yo sentí bien bonito. Y fíjate que llevó carnitas, pozole, menudo, y luego llevó unos estandoperos, un grupo, unos norteños, echó la casa por la ventana y aparte le dio regalos a todos los invitados. Entonces dices tú, bueno, al final lo que haces, pues sí le llega al jugador y eso yo lo tengo muy presente porque yo no esperaba nada, ¿eh? Uno nunca espera nada de lo que haces, ¿eh? Y eso me emocionó mucho y ese muchacho, mis respetos, así como él, tengo muchas personas que me agradecen por la motivación o porque en un momento dado les di un consejo para su vida. Oye, ¿y quién es o quién fue tu mejor entrenador o en quién te inspiraste también tú para ser ahora el entrenador que eres? Mira, tuve muchos entrenadores, en especial el brasileño que me dio oportunidad de jugar en primera división. Ese, no se tentó el corazón para meter a los jóvenes, siempre me daba oportunidad y cada 15 días me metía y yo, cuando empecé a jugar hasta empezaba a meter goles y metía el pase para gol. Entonces, en esa temporada que jugué de inicio, fui un jugador muy valuado, ¿no? Para el entrenador y para el equipo. Y otro de los entrenadores que también me dejó mucha huella fue Manolo Lapuente, que también quedamos campeones en 1982-83. Jesús Prado, que fue mi entrenador en Nuevo Necaxa. Cesario Victorino, que te digo que tuve una anécdota con él cuando jugaba en Cruz Azul. Y así te puedo contar, el Halcón Peña, eh, la Güera Mendoza, muchos entrenadores que me dejaron algo y, y que a la larga pues me dieron oportunidad también a ser parte de esa metodología que ellos practicaban y me dieron una oportunidad a brindarme a través de mi estudio y de mi pedagogía para ser mejor y que mis jugadores estuvieran siempre presentes en lo que uno les está orientando y está guiando. Claro, no, no, qué maravilla. Oye, ¿y cómo es que empiezas a dar clases en la universidad? Porque en tu semblanza decíamos que 20 años, ¿no? Fuiste profesor. Sí, Yolanda, fíjate que después de que ya no jugué profesional, me empecé a estar de auxiliar y preparador físico del señor La Güera Mendoza. Y más o menos estuvimos 2 años trabajando con ellos y después el equipo desapareció y me quedé sin nada, ¿no? Yo dije, bueno, o sea, que aquí nos quedamos, estamos bien, voy a seguir entrenando y después un amigo mío me dijo que si no quería trabajar en la universidad y le dije, no, sí, y entré en la universidad en el 1998 como entrenador de fútbol asociación y ahí estuve hasta el 2003 que llegó la facultad de deportes, primero actividades deportivas y recreativas, después se hizo facultad de deportes porque eh, se optó por darle licenciatura a la comunidad. Entonces, ya cuando se abrió esa escuela,
pues como no había quien diera la materia de fútbol asociación y como yo tenía el título, aparte había dado cursos de entrenador en una escuela que teníamos en Tijuana, me ofrecieron ser profesor de la materia y ahí empezamos en el 2003. Ya para el 2008 que te digo que salió la primera generación de licenciados en actividad física y deporte, ya me obligaron que si quería seguir en la escuela y que si quería seguir dando clases y teniendo la selección, que tenía que estudiar. Entonces le digo a mi esposa, fíjate que me están diciendo que si no estudio, pues me van a correr. Entonces, lo que tengo que hacer es, a mí me gusta mucho la universidad y me gusta lo que estoy haciendo, pues voy a estudiar. Y ya me metí a la escuela. Me costó mucho porque ya tenía 48 años, ya tenía mi vida hecha y todo, pero siempre me dio oportunidad a nunca rendirme y saqué la carrera en 4 años. Nunca reprobé ninguna materia, siempre estuve, era de los alumnos que tenían que leer, que tenían que estudiar, porque si no, y tenía una maestra que todos los días no me pasaba al frente y como yo era el más grande y era entrenador, yo tenía que estar preparado. Me decía, a ver, Chevo, ¿qué vamos a ver hoy? No, pues hoy la célula. Entonces tenía que decir todos los elementos de la célula, la fotosíntesis, todo eso, ¿no? Del agua y los músculos. Aprendí uno a base de estar macheteando. Luego teníamos, mi esposa y yo, en aquel entonces teníamos un horario teníamos una computadora y ella tenía un horario, y luego llegaba yo y le decía, oye, hija, tengo que estudiar, préstame la computadora. Dice, no, porque estás en mi horario. Y no me la quería prestar, y yo le decía, préstamelo, porque mañana me van a preguntar, y ya, tenla, pues, no llores, ya me la daba. Pero sí me costó trabajo estar en la licenciatura, no creas. No, qué admirable, oye, porque a los 48 años sacar una licenciatura no es fácil, sobre todo porque el ambiente ya no es un ambiente de gente de tu edad, son puros jóvenes, ¿no? Sí, sí, y la verdad, yo me sentía bien porque al final hasta mis compañeros eran mis jugadores. Como yo todavía traía la selección, mis compañeros eran mis jugadores. Y fíjate que luego pues, llegaba gente importante, ¿no? Una vez te voy a contar una anécdota de que llegó Fernando Arce. Fernando Arce fue un jugador muy bueno a nivel del fútbol mexicano, que en el 94 yo lo entrené y Fernando Arce llegó a la selección, fue campeón en varios equipos, jugó en Morelia, jugó en América, en Atlas y en Tijuana, y ahorita es presidente del club de aquí de Cholos de Tijuana. Y en el 2008, 2009, me dice una compañera mía, ¿no? Porque pues era maestra, don Chevo, va a venir Fernando Arce a dar una plática de toda su trayectoria para que esté ahí. Le digo, sí, está bien. Se llama, la muchacha se llama Nelly. Y le digo, sí, Nelly, gracias. Y que le digo a mis compañeros, los que tenía de la clase, de la universidad, le digo, va a venir Fernando Arce, y yo lo entrené a él en el 94 y a ver si dice, ¿no? Y ya empezamos a oír su plática y cómo le fue y cómo le había ido y cómo había llegado a la selección, a jugar en diferentes equipos que le había costado, pero que se sentía orgulloso. Y yo no escuchaba que hablara de que yo lo había entrenado, ¿no? Y ya iba a acabar la plática y dice, y no voy a dejar pasar algo, que yo también entrené en la cancha que está aquí enfrente de la pista y entrené con el profesor Eusebio Martínez. Profe, me acuerdo mucho de sus palabras físico, técnico, táctico y mental.
Cuando dijo eso dije, no, pues ya con eso, estoy satisfecho, no pasa nada que lo demás. Y me gustó lo que había dicho. Bueno, es que no todos los jugadores se acuerdan de sus preparadores técnicos ni de sus entrenadores, ¿eh? Muchos, pues, no los reconocen, ¿no? Pero qué bueno que este jugador sí le dio su lugar, sí te dio su lugar. Fíjate, Yolanda, que uno entrena con los niños o con los jóvenes sin esperar nada a cambio. Y la verdad, eh, también entrené a otro muchacho en su época de joven, que se llama Francisco Torres Amores. Ahí lo entrené en el 99 y se fue a probar a la América en el 2001. Mm, Estoy hablando del 2001. Hace 2 años se retiró. ujú. Y después de 20 años, como quiera que sea, me habló y me invitó a desayunar y me llevó 6 camisas de las que había jugado. Ay, qué Me padre, las regaló. Le qué digo, padre. pues, al final, digo, no espera uno nada, pero ese reconocimiento que te dan por poner tu granito de arena es importante y es bonito, porque así es la vida, ¿no? Uno no debe de esperar nada para, tiene que dar sin esperar recibir. Claro, claro. Y en la universidad, la clase que dabas era de fútbol. Fútbol, se llama fútbol asociación. Yo les daba clase práctica y clase teórica. Mm, Entonces, les daba 3 días de clase práctica y 2 días de clase teórica. Y ahí les explicaba, ¿no? Lo que era ¿qué es fútbol? Fútbol es un deporte que se juega con un balón, unificando las piernas y la mente, ¿no? Y básicamente hay un reglamento, les explicaba el reglamento, les explicaba los verbos del fútbol, todas las cosas que hay en el fútbol, la conducción, la recepción, el golpeo, el pase, les daba reflexiones, les daba lo que era preparación física, preparación técnica, preparación táctica. La preparación física es muy extensa, solamente los que trabajan mucho la preparación física logran su propósito. Hay muchas cosas que les tienes que inculcar a los jóvenes que tienen que trabajar para que sean mejores dentro de lo que les gusta, ¿no? A mí luego me preguntan, papás, que por qué si fueron mis alumnos, fulano, sutano, mengano, no entrenan como yo. Le digo, lo que pasa es que tú les das las armas o las herramientas, pero no les dices que entrenen como tú. La secuencia y la metodología es ya de cada quien, porque no es lo mismo entrenar sin una base, sin una metodología y sin una pedagogía que entrenar nada más llegar y que le peguen a la pelota. Entonces, el, la materia se dedicaba a darle una secuencia a todo lo que uno sabe, a todo lo que uno aprendió y parte de la metodología y de la pedagogía se estudia, se hace parte de uno y que ellos entiendan que cada quien debe de ser diferente a través de su estudio y de su forma de ver el fútbol. claro, claro. Y sobre todo porque, bueno, los que somos neófitos, ¿verdad? Que estamos fuera de lo que es el fútbol, pues a lo mejor no nos imaginamos toda esta parte teórica, metodológica que hay dentro de este juego, ¿no? A lo mejor como tú dices, pensamos que nada más es correr detrás de la pelota y defender que no metan gol, Sí, pero no, yo creo que sí hay toda una metodología, todas estrategias, o sea, hay muchas cuestiones alrededor de este juego, que a final de cuentas es un juego, pero que se ha profesionalizado. claro. Mira, cuando estábamos en Oaxaca, yo le tenía a mi hijo un equipo de categoría 12 y normalmente yo los entrenaba y yo trataba también de darles una guía para que ellos fueran mejores. Y
Y yo salía de Oaxaca a diferentes estados para jugar, ¿no? Que íbamos a Puerto Vallarta, Quintana Roo y eso, y yo casi no lo podía dirigir. Y yo le decía a mi esposa, hija, van a jugar la final y no voy a poder estar, que de por sí nunca estaba, pero ella lo dirigía. Y por favor, dirígelos para que a ver si ganan el partido. Y a ella, dentro de su conocimiento, ella decía, bueno, vamos a jugar de esta manera, fulano va de portero con cuatro defensas, dos medios y tres delanteros. Y luego le decía el delantero, entrenadora, entrenadora, ¿y yo qué hago? Y mi esposa le decía, ¿qué eres? Delantero, pues mete goles. Y ya, ¿y qué crees? ¿Qué crees que es el niño que le dijo a mi esposa, que qué hacía, que porque era delantero? Después nosotros nos venimos a Tijuana y él se vino de Oaxaca, llegó aquí a Tijuana y se cruzó a Estados Unidos y ahora es como director de un condado de Utah. Ándale. Fíjate, fíjate lo que es la vida. Mira, se ha de acordar de su entrenadora. Sí, que cada rato le habla y le dice, ¿cómo me acuerdo de cuando me dijo que metiera goles? Pero la vida nos pone ese tipo de cosas, ese tipo de enseñanzas, porque a lo largo de la misma vida te da oportunidad de ver que sí, lo que transmitiste llegó a la gente y te da esa sabiduría para que entiendas que todo tiene una estadística que te va bien o te va mal de acuerdo a cómo te comportes. Claro, claro. Oye, Eusebio, y ahora que ya te jubilaste, me imagino que de la universidad, ¿no? ¿De ahí te jubilaste? Sí, ¿Ahora eh, qué te dedicas? igual sigo entrenando. Ah, ok. Mira, yo no he dejado de entrenar. Yo salí en el 2025, estamos hablando de que ya vamos año y medio de estar jubilado, pero yo no dejo de entrenar. Entré a una academia de Atlas y estuve un año completito trabajando con ellos. Y después ya no hubo oportunidad de seguir y yo sigo entrenando todos los días en las tardes. En las mañanas aquí estoy con mi esposa, con mis nietos y ya a las 2 de la tarde me voy a entrenar y regreso a las 7, 7:30, pero no he dejado de moverme, no he dejado de hacer actividad. Y lo más importante es que tengo niños que quieren ser jugadores profesionales y ahorita estoy entrenando como a tres o cuatro que están en fuerzas básicas. Wow, wow. Oye, Eusebio, y entonces, digo, sin que seas un jugador profesional, de cualquier manera, sí se puede vivir del fútbol, ¿no? Tú has vivido toda tu vida de esto. Sí, Bien, ¿no? fíjate, Yolanda, luego he dado pláticas y ya cuando voy a terminar, le digo a la gente, ¿qué es trabajo? Trabajo es todo movimiento que se produce a través de una fuerza. Hay que amar nuestro trabajo, hay que querer nuestro trabajo porque nos da dinero, nos da un montón de cosas. Es más, yo nunca he trabajado porque yo me he dedicado al fútbol y a través del fútbol me ha dado oportunidad para mantener a mi familia y estar siempre a la vanguardia del entrenamiento. Entonces, yo amo mi trabajo, que no es trabajo, que es orientar y darle consejos a los niños. Y eso sí, yo siempre doy el ejemplo, ¿no? Que si quiero que conduzcan la pelota, yo les doy el ejemplo, golpearla con la parte interna, con la derecha, con la izquierda, control, dominio. Siempre trato de ser el ejemplo, porque a través de todo eso el niño se da cuenta de lo que quiere uno que el niño aprenda o el joven aprenda. Claro. Entonces, como dices, toda mi vida me he dedicado a esto y nunca he trabajado, nunca trabajé.
No, pues hacer lo que te gusta y todavía recibir un salario, pues eso es maravilloso, ¿no? Ese es el trabajo ideal o el no trabajo ideal. Sí, sí, me decía, yo le dije una vez a un primo mío que siempre platico con él, le digo, ya me voy a jubilar, le digo, pues, ¿para qué te jubilas si tú ni trabajas, haces lo que te gusta? Y le digo, tienes razón, no me voy a jubilar, pero llega un momento en que eh, el tiempo no perdona y tienes que, los mismos trabajos te dicen, hay que jubilarse ya, no te van a dar la oportunidad que sigas trabajando hasta 80 años, te tienes que jubilar. Bueno, pero como dices, sigues activo, ¿no? Que eso es importante. Fíjate que la actividad física es lo más importante para el cuerpo y el ser humano. Mientras estés activo, mientras tengas fuerza, mientras tengas mentalidad para seguirte moviendo, retardas el envejecimiento, Claro. aunque retardas el envejecimiento, aunque muchas veces pues no dejas de seguir cumpliendo años. Los años se van cumpliendo o se van descumpliendo porque ya no tienes 66, ya te faltan menos edad pues, para no estar activo. No, pero mira, hay personas que llegan a los 90 años de verdad en excelentes condiciones porque toda su vida trabajaron para llegar a esa edad, pues lúcidos, con una movilidad, ¿no? Acorde a un poco a su edad, pero sanos, ¿no? Sí se puede. Claro, ¿no? Y lo más importante es que se lo transmitas a la gente y a los chavos. Fíjate que en los niños que están en fuerzas básicas, yo les digo, hey, todavía no hemos llegado al objetivo. El objetivo es estar en primera división. Tú ya quedaste campeón en sub 15, ya estás en la sub 17, ya estás en la sub 19. Ya nomás nos falta un pasito para estar en el primer equipo y firmar. Tú debes de trabajar mejor que tus compañeros y mejor que el rival, porque el rival siempre va a no querer que sobresalgas, que te lo lleves. Un día le dije a un niño, a ver, ¿para qué estás entrenando? No, pues para ser mejor. Ok, si tú quieres ser mejor, tienes que hacerte respetar a través de tu fútbol. Y dice, ¿y cómo me hago respetar? Que no, si tú eres lateral, que no te lleve nunca, que no mande un centro y que te barras y que le quites el balón y que seas, le digo, un perro con el cuchillo entre los dientes. Entonces, ese es trato de motivarlos a través de eso, ¿no? Y me dicen, está bien, está bien. Entonces, no hay que dejar de luchar, no hay que dejar de persistir y resistir lo que quiero. Por eso, le digo, yo cuando estaba chico, yo no tenía un guía, yo no tenía una persona que me orientara. Y ahorita ustedes lo tienen, ahora tienes el apoyo del papá, tienes el apoyo de la mamá que quiere también que el niño busque su sueño. Hay veces que yo les digo a los niños papás, yo no sé si tu hijo va a llegar a jugar profesional, pero lo que sí sé es que va a crecer y va a ser mejor jugador, mejor persona, porque al final de cuentas, eso es lo que se requiere. Y si tenemos suerte y si tenemos oportunidad, vamos a poder lograrlo. Entonces, uno como entrenador no debe de vender humo, no puede decir, tráelo conmigo a entrenar y él va a ser profesional, ¿no es cierto? El porcentaje que tiene un niño y un entrenador para ser profesional, el porcentaje es el 100 del niño, no el porcentaje del entrenador no tiene nada que ver. Él nada más lo orienta, él nada más lo guía, él pone su grito de arena, pero al final el niño es el que decide si llega o no, a través de su trabajo y a través de su calidad. Claro, porque no nada más es que tengas aptitudes, sino que tienes que trabajar para que esas aptitudes se desarrollen, ¿no? Que esas habilidades pues te lleven a donde quieras ir. Claro, cada uno tiene que manejar la aptitud y actitud. Eso es Además, importante. Me dice una persona, me dice, Chevo, ¿qué necesita mi hijo para entrenar contigo? Le digo, nada más necesita actitud y aptitud, que es disposición.
claro, Si él tiene actitud y disposición, ya la hicimos. Lo claro. demás, vamos a trabajar y si se puede, podemos llegar. Pero si no, pues no lo traigas a fuerzas. Un día me llevaron un niño y lo vi desganado, lo vi que no estaba empático conmigo, que no, como que no le gustaba lo que estábamos haciendo, y le digo, eh, se me hace que tú trajiste a tu hijo a fuerzas, porque yo no lo veo que disfrute el entrenamiento. Y me dice, sí, profe, sí lo traje a fuerzas, pero le digo, pregúntale si quiere venir a entrenar, si quiere seguir viniendo. Y si no, pues ya no, ya no lo traigas. Y ya, a los 2 días me llamó y me dice, profe, yo platiqué con mi hijo y me dijo que sí le gustó mucho su entrenamiento, que sí quiere seguir yendo. Entonces, pero qué bueno que me dijo eso, porque yo le pregunté. Y ya, después el niño siguió entrenando conmigo 2 días a la semana. Un día fue a una visoría de Pumas y parece que lo eligieron, se fue a probar a México y, y no pasó por un filtro la visoría y se regresó. Pero al final de cuentas yo le dije al papá, fíjate el tiempo que tenemos trabajando con tu hijo y además tu hijo no es mal jugador. Si le damos un poquito de más desarrollo a través de sus habilidades y sus capacidades, él puede llegar a formar parte de un equipo de fuerza básica, pero el problema es que luego se desaniman y no les gusta el entrenamiento cotidiano. Entonces, hay que entrenar diariamente y pagar el precio para ser mejor. Si no, no podemos llegar a donde queremos. Te decía, yo no entrené. Mi, mi único sueño y mi realidad era que yo quería ser jugador profesional porque yo veía los partidos, pero yo nunca entrenaba. Yo era natural, era un jugador del barrio que quería llegar y al final se lograron las cosas. Y ahora eso se transmite, ¿no? Se le dice a los jóvenes, hay muchos jóvenes ahorita que quieren ser profesionales, de 1,000, a veces no llega ni uno, pero teniendo persistencia y teniendo capacidad y teniendo ese don de querer hacer las cosas bien, el jugador puede llegar. Claro, a mí me gustaría para cerrar con esta entrevista, que la verdad se nos fue el tiempo como agua, porque ha estado muy interesante, muy emotiva. ¿Tú qué le recomiendas, no a los chavos, a los papás? Porque creo que hoy en día también los papás son los que quieren cumplir un sueño a través de sus hijos, de ser jugadores, o creen que si son jugadores les va a ir muy bien en la vida porque les pagan muy bien. Pero como tú bien dices, ¿no? Pocos son los que llegan a profesionales. Pero ¿qué le dirías a esos papás que quieren que sus hijos jueguen? Pues nada más que los apoyen, que les digan que tienen que trabajar al máximo, que tienen que desarrollar todas sus habilidades, todas sus capacidades y todo su talento. No necesariamente tiene que tener talento el jugador. Mientras tenga la garra, la determinación y sepa qué hacer dentro del terreno de juego, que él se dé por bien servido para que si hay una oportunidad que para llegar al fútbol profesional, que llegue y que los papás no quieran que sus hijos sean lo que ellos no fueron, nada más eso. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que tienen que hacer es apoyarlos y decirles, aquí está el apoyo, aquí está lo que tú me pides, desarrollalo, llévalo a cabo y de ahí vamos a partir. Si tenemos suerte, podemos llegar. Porque en el fútbol hay que tener también suerte y ser realista. Porque si no podemos ser futbolista profesional, hay que ser un jugador intelectual. Decía que el ser entrenador si no forma futbolistas, forma profesionistas y eso también lo enaltece como ser humano. Entonces, sí he formado futbolistas, pero he formado más profesionistas porque en el camino me los encuentro. Me encuentro a doctores, me encuentro a ingenieros, me encuentro a abogados, a
psicólogos. Eh, Entrené a un niño que tenía 10 años y ahora es traumatólogo y ha operado a mis jugadores y hay veces no les cobra o les cobra menos. También son muy bondadosos la gente con la que yo también he tratado. A mí una vez yo estaba lastimado de la rodilla, fui ahí, me infiltró colágeno y no me cobró. O sea, no es que no quiera uno el pago, sino que son los chamacos tan agradecidos y tan bondadosos que uno, la verdad, dice, qué corazón tiene este muchacho. Y eso también, como persona, a mí me enorgullece que mis jugadores sean de esa forma. Bueno, pero es que yo creo que aquí ellos lo único que hacen es responder a todo lo que tú les diste, a ese ejemplo, a la motivación, a este espíritu de lucha, ¿no? A motivarlos, como tú bien dices, no todos van a ser futbolistas profesionales, pero el fútbol seguramente a través de ti les dejó valores, ¿no? Como la disciplina, la constancia, el ser personas de bien, ¿no? Y comportarse de una manera que los pueda ayudar a crecer como seres humanos. Así es que yo creo que eso es lo que seguramente muchos de ellos recuerdan de ti, incluso a lo mejor más que los enseñaras a patear un balón, sino más bien ese ejemplo y pues esa forma de ser tuya, ¿no? Tan agradable, tan empática con ellos. Siempre les he dicho a los niños que tengan sentido de pertenencia, que estén contentos donde se encuentren y que siempre valoren lo que tienen, porque si no valoran lo que tienen, al rato lo vas a perder. Un día les dije a mis jugadores, por favor, ahorita que lleguen a su casa, báñense y vean a su papá, vean a su mamá y denles un abrazo y díganles que los quieren mucho. Y y ya después, como a la semana, me dice el jugador, Chevo, te manda a saludar, te manda a felicitar mi mamá. Le digo, ¿por qué? Dice, es que hice lo que tú me dijiste. ¿Y qué te dije? Que le diera un beso y un abrazo a mi papá y yo no me llevo con él. Ah, y me sentí bien. Le digo, pues, qué bueno, hijo. A mí me da gusto que me digas eso y que hayas hecho eso y sin querer, ¿no? Y eso es lo más importante para uno. Uno piensa que no deja huella en los chicos, ¿no? Pero luego, por ese tipo de cosas, dices, bueno, pues estás haciendo algo importante para ellos. No, pues a seguir, Eusebio, y de verdad te agradezco mucho este tiempo, te agradezco el que nos hayas compartido tus experiencias, de verdad me encantó esta entrevista y espero que también les sirva de ejemplo a muchos entrenadores y a muchos jugadores, ¿verdad? Que quieren llegar para que vean lo que cuesta. No, Yolanda, muchas gracias y la verdad, fue un placer y una alegría estar contigo y espero que tengas mucho éxito en tu programa porque eres una gran profesional y de verdad estoy muy agradecido por la oportunidad que me diste de platicar con tu gente. Muchas gracias. Ahí te encargo que a todas esas generaciones que has entrenado les mandes la entrevista cuando salga en YouTube para que se suscriban al canal, le den like a este capítulo y lo compartan. Y de verdad, también agradecerle a quienes nos acompañaron a este momento en la entrevista. Los invitamos a que se suscriban, que compartan los episodios para que cada vez más personas puedan conocer estas vivencias bien vividas. Muchísimas gracias, Eusebio. Gracias, Hasta luego. Yolanda, un abrazo, bye. Gracias.